Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera de alto riesgo los medicamentos y las preparaciones que contengan los siguientes electrolitos concentrados: cloruro de sodio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, glucanato de calcio y bicarbonato de sodio. La mala utilización de electrolitos, los errores de medicación y sus consecuencias negativas, los acontecimientos adversos por medicamentos prevenibles, constituyen en la actualidad un grave problema de salud pública con importantes repercusiones, no solo desde un punto de vista humano, asistencial y económico, sino también porque generan la desconfianza de los pacientes en el sistema y dañan a los profesionales e instituciones sanitarias. Pueden ocurrir errores de consecuencias morales debido a la administración accidental de los electrolitos concentrados por vía intravenosa. Un factor contribuyente común en muchos de estos casos ha sido la disponibilidad de viales o ampollas de electrolitos concentrados en las áreas de atención al cliente. Los electrolitos concentrados se pueden encontrar en los servicios emergencia, unidad de ciudadanos intensivos, adultos, ginecología y centro obstétrico, ubicados en los contenedores metálicos bajo llave, cuya responsable de custodia es la líder de enfermería, las cuales son correctamente identificados con el símbolo de medicamentos de alto riesgo y separadores del resto de medicación: cloruro de sodio 20% solución inyectable, cloruro de potasio de 18.4% solución inyectable, bicarbonato de sodio 8.4% solución inyectable, sulfato de magnesio 20% solución inyectable, glucanato de calcio 10% solución inyectable. Su clasificación. En México, las instituciones de salud utilizan métodos de clasificación por colores y etiquetado, lo cual permite identificarlos de manera correcta y así disminuir la incidencia de errores de medicación, quedando de la manera siguiente. Bicarbonato de sodio se identifica con el color azul. Indicaciones: tratamiento de acidosis metabólica, reanimación cardiopulmonar avanzado, hipercalemia, intoxicación por antidepresivos tricíclicos, por la cardiotoxicidad y en la alcalinización de la orina. Contraindicaciones: hipersensibilidad de bicarbonato, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria, hipocalcemia y hiporcloremia. Precauciones: individualizar la terapéutica de acuerdo con las necesidades de cada caso, administrar por vías diferentes a las catecolaminas, pues son inactivas por vitro por el bicarbonato. Usar con precaución en pacientes con edema, retención de sodio, historia de insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal, hipertensión, cetoacidosis diabética, cirrosis, uso recurrente de corticosteroides. Usar con precaución en pacientes con hipocalcemia, hipocalemia, hipernatremia y en menores de 2 años. Evitar la extravasación puede causar celulitis química, necrosis tisular y ulceración. No es de primera línea para reanimación cardiopulmonar. Ancianos, efectos adversos frecuentes, retención de líquidos por sobrecarga de sodio, hipocalemia, hipocalcemia y celulitis por extravasión. Raros, alcalosis metabólica, hipernatremia, hiperosmolalidad, tetania, hemorragia cerebral y convulsiones. Uso de embarazo categoría C. Reanimación cardiopulmonar es RCP avanzada. Adultos, venoso por razones necesarias, ajustar de acuerdo con intravenoso por razones necesarias. Niños, inicio minutos, pasar en 1 a 2 minutos intravenoso después de 0.5 cada 10 minutos, después dure paro cardíaco, no exceder de 8. Hipercalemia 50 intravenoso por pasar por 5 minutos. Acidosis metabólica de 2 a 5 intravenoso pasar por cada 4
en 4 a 8 horas, neonatos reanimación de 1 a 2, en administración intravenosa lenta de una sola vez en un lapso mínimo de 2 minutos, corrección de la acidosis metabólica de HCO requeridos, déficit 0/3 peso corporal, administrar la mitad de la dosis calculada, luego juzgar la necesidad de administrar el resto, concentración máxima empleada 0.5, diluir si desea, también se puede administrar por vía oral. Interacciones. Disminuye eficacia de barbitúricos salicilatos por un aumento de excreción en la orina alcalina. Catecolaminas. Administrar por vías diferentes antimicóticos ácidos orales. Disminuye la eficacia de antimicóticos azólicos, el aumentar el pH gástrico. Captopril. Disminuye la actividad del captopril. Aumenta efectos adversos de digoxina, efecto tóxico. Digoxina, efecto tóxico, aumenta los niveles plasmáticos de digoxina. Al aumentar el pH gástrico. Ciprofloxacina disminuye su solubilidad en orina alcalina, aumenta el riesgo de cristalurina y nefrotoxicidad. Quindina, anfetaminas por disminución de su excreción en orina alcácida. Dosificación, administrar intravenosa lenta. Sulfato de magnesio se identifica con el color verde. Indicaciones: hipomagnesemia sintomática, tratamiento de convulsiones asociadas a eclampsia o preeclampsia y arritmias graves, sobre todo en presencia de la hipopotasemia y en salvas en taquicardia ventricular rápida. Contraindicaciones: hipersensibilidad al medicamento, bloqueo cardíaco, daño miocardíaco, insuficiencia renal severa. Precauciones: la administración intravenosa en la eclampsia es reservado para el tratamiento de convulsiones que necesitan control inmediato. En la insuficiencia renal pueden conducir a toxicidad por magnesio. Efectos adversos poco frecuentes. Hipocalcemia, hipofosfatemia, hipercalemia, depresión respiratoria, mareo, cambios visuales, náuseas, vómitos, sed, hipotensión, arritmias, coma, somnolencia, confusión, debilidad muscular. Raros: reacciones, colapso cardiovascular, parálisis respiratoria, hipotermia, depresión cardíaca, edema pulmonar. Uso en el embarazo. Uso condicionado cuando es indispensable para la embarazada. La exposición prolongada en útero produce daño fetal. Dosis excesivas en el tercer trimestre causan depresión respiratoria neonatal. Dosificación: hipomagnesemia sintomática. En todos los casos, ajustar la dosis según los niveles de magnesio sérico. Adultos: leve, de 1 a 2 intravenoso por razones necesarias. Moderada, de 2 a 4 gramos intravenoso por razones necesarias. Severa, de 4 a 8 gramos intravenoso en convulsiones asociadas a preeclampsia, eclampsia. Esquema de administración intravenoso. Dosis de carga: 4 gramos en infusión intravenoso en 5 a 20 minutos. Mantenimiento: 1 gramo intravenoso, hora en infusión de 0.9% en infusión continua. Continuar con este tratamiento durante 24 horas después de la última crisis o el parto. En convulsiones asociadas a preeclampsia o eclampsia. Esquema de administración intravenoso. Dosis de carga: 4 gramos en infusión intravenoso en 0,9 de 15 a 20 minutos. Mantenimiento: 1 gramo intravenoso por hora en infusión de 0,9 en infusión continua. Continuar con ese tratamiento durante 24 horas después de la última crisis o en el parto. Esquema de administración intravenoso por intramuscular. Dosis de carga: 4 gramos en infusión intravenosa en solución salina 0,9%
en 15 a 20 minutos. Mantenimiento 10 gramos, 5 gramos en cada glúteo, seguidos de cada 5 gramos cada 4 horas. Cambiar cada inyección. Continuar con este tratamiento durante 24 horas después de la última crisis o el parto. Si la crisis persisten o se repiten, ya sea en el esquema intravenoso o en el esquema intravenoso intramuscular, administrar nuevamente de 2 gramos en pacientes de menos 70 kilogramos a 4 gramos en infusión intravenoso sin sobrepesos, los 8 gramos en la primera hora. Tratamiento de arritmia ventricular. Adultos de 2 a 6 gramos intravenoso lentamente en varios minutos, de 3 a 20 miligramos por minuto intravenoso por 6 a 48 horas. Gluconato de calcio se identifica con el color amarillo. Cada ampolleta de 10 mililitros aporta 0.232 bollión de calcio, 0.65. Indicaciones: tratamiento de hipocalcemia aguda en aquellos estados patológicos que requieren de un rápido aumento de los niveles plasmáticos de calcio, tratamiento de depleción de calcio, coadyuvante de las medidas a tomar para revertir un paro cardíaco, contraindicaciones: hipersensibilidad, hipercalcemia, hipercalciuria, nefrocalcinosis y severa, reacciones adversas, náuseas, vómitos, mareos, somnolencia, latidos cardíacos irregulares, bradicardio, vasodilatación periférica, necrosis tisular, sudoración, enrojecimiento cutáneo, rash o escozor, en punto de sudor, sensación de hormigueo. Uso: hiporcalcemia severa, recién nacidos de 2 miligramos por kilogramo de solución al 10% en perfusión, para administrar en 30 minutos seguidos, de 4 miligramos de solución al 10% perfusión continua, para administrar en 24 horas. Adultos en 10 miligramos en inyección directa lenta en 5 minutos como mínimo. Repetir si es necesario, continuar con una perfusión continua de 40 mililitros de solución al 10% para administrar en 24 horas. Pasar a la vía o lo antes posible. Sobredosis por sulfato de magnesio. Adultos 10 mililitros de solución al 10% de inyección lenta. Repetir una vez si es necesario. Cloruro de potasio se identifica con el color rojo. Indicaciones: profilaxis y tratamiento de hipocalemia. Contraindicaciones: hipercalemia, bloqueo cardíaco severo completo, insuficiencia renal, enfermedad de adicción no tratada. Precauciones: condiciones que predispongan a hipercalemia, acidosis metabólica aguda, insuficiencia suprarrenal, deshidratación aguda hasta comprobar funcionamiento renal, diabetes mellitus no controlada, ejercicio físico extremo en personas no entrenadas, insuficiencia renal crónica, lesiones tisulares extensas. Administrar de acuerdo a los requerimientos individuales. Se debe administrar por infusión intravenosa lenta. Dosificación: hipocalemia. Recomendaciones importantes para administrar de potasio en adultos y niños. Individualizar el tratamiento para las condiciones de cada paciente. Concentración máxima a utilizar 40. Comprobar diuresis antes de iniciar infusión de potasio. Las correcciones por vía periférica deberán realizarse en 8 horas mínimo. Nunca utilizarlo en dilución. La hipocalemia potencia la toxicidad digitálica. Los pacientes con hipocalemia leve o moderada 2.5 a 3.5 asintomática son candidatos para tratamiento vía oral. Los pacientes con hipocalemia leve o moderada que presentan síntomas cardíacos u otros importantes, aquellos con hipocalemia grave, son 2,5, requieren de una terapia intravenosa. Estos pacientes requieren de control con EKG y potasio sérico seriado. Adultos: si el potasio sérico es menos 2,5 y no hay cambios en el ECG hasta 10, en concentraciones menos de 30, de preferencia en solución fisiológica y no dextrosa, porque estimula la acción de la insulina, máximo en 10 y 200. Si el potasio sérico es menos 2.5 y o con alteraciones de ECG,
40, 40 MEQ individuales y cantidades de puede ser fácil. La que sigue, Alex, porfis. Fosfato de potasio se identifica con el color naranja. Cada ampolla de 10 mililitros proporciona potasio 11,002. El principal anión de líquido intervienen muchos procesos fisiológicos, incluyendo el metabolismo de los lípidos y la CDH, el nacimiento y la transferencia. Interviene en el sistema ACVAS, así como en la excreción renal de iones de hidrógeno. Indicaciones: alimentación parental para proporcionar formas de hipoposemia y en la diabetes descompensada. Contraindicaciones: insuficiencia suprarrenal, oliguria, anuria, hiperpotesemia postraumática, dosis metabólica grave, hiperpotasemia por cardíaco. Si existe depresión de potasio con pérdida de cloro, como ocurre con los diuréticos o cuando hay pérdidas gastrointestinales elevadas, deshidratación aguda. El cloruro de sodio se identifica con el color blanco. Indicaciones: profilaxis y tratamiento de hiponatremia. Contraindicaciones: hipernatremia. Precauciones: administrar de acuerdo con requerimientos individuales, monitorizar con sodio sérico en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial o hipovolemia, no utilizar en casos de hiponatremia por dilución, ICC, insuficiencia renal crónica, síndrome nef nefrótico, cirrosis, secreción inadecuada de ADH, insuficiencia renal incrementada, retención de sodio. Efectos adversos: sobrecarga de líquidos y sus consecuencias, desde edema palpebral hasta edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión arterial y con posibles trastornos de electrolitos. Dosificación: hiponatremia por déficit adultos y niños. Cálculo se individualiza en cada paciente de acuerdo a sus necesidades. Identificar causa de hiponatremia para corregirlo. Fórmula para el cálculo de déficit de sodio. Déficit de sodio igual a sodio ideal menos sodio del paciente por peso en kilogramos por 0.6. Sodio ideal para esta fórmula es de 0.25. Velocidad usual de reemplazo es de -1. En convulsiones como hiponatrémico es 2. Entonces creo que eso ya es todo de tu parte, ¿no? Sí. Órale, pues. ¿Quién más dijo que quería participar? Yo, Alexis. Yo, Yo, ¿Quién quiere pasar primero? yo ya puedo presentar. Sí, claro. Yo.
Mm, ¿Me pueden decir, porfa, quién se está presentando? Bueno, yo no la veo. Ahora sí, ya se ve. Ujú. A mí me tocó el tema de créditos. Perdón que te No se ve. interrumpa, pero no se ve tu presentación. Un diurético. Si gustas en lo que arreglas, creo que es tu internet. Si gustas en lo que arreglas tu internet, ¿qué pasa alguien más? Si quiere paso yo. Sí. Ya te mandé la presentación. Sí, ya lo voy a presentar. Ok. Alexis, hoy nos va a dar clase la profe Maribel. Yo creo que sí, porque hace una semana no nos dio y todavía seguimos pendiente con el primer caso, todavía no lo terminamos.
Yami se quedó trabado tú esta. Ahora sí, ya, Flor, perdón. Sí, no te preocupes. Bueno, pues a mí me tocó presentar el tema de antipsicóticos. ¿Qué es? Es el tipo de medicamento que se emplea para tratar los síntomas de la psicosis, tales como alucinaciones, visiones, sonidos, olores, gustos o contactos que una persona cree que son reales, pero que no lo son. Delirios, creencias falsas y demencia. Pérdida de la capacidad de pensar, recordar, aprender, tomar decisiones y resolver problemas. La mayoría de los antipsicóticos impide la acción de ciertas sustancias químicas en el sistema nervioso. También se llama medicamento antipsicóticos y neurolépticos. Los antipsicóticos antiguos y nuevos pueden causar movimientos incontrolables como tics y temblores. El riesgo es mayor con los antipsicóticos antiguos. Sueño excesivo, mareos, inquietud, aumento de peso. El riesgo es mayor con los antipsicóticos nuevos. Resequedad de la boca, estreñimiento, náuseas, vómito, visión borrosa, presión arterial baja, convulsiones, número bajo de glóbulos blancos, células que combaten infecciones. Posibles efectos secundarios graves de los medicamentos antipsicóticos. Los antipsicóticos antiguos y nuevos pueden causar una reacción potencialmente mortal llamada síndrome neuroléptico maligno, aunque es muy raro. Los síntomas incluyen fiebre alta, sudor excesivo, variaciones amplias de la presión arterial y rigidez de los músculos. En algunas personas, el antipsicótico nuevo, clorazapina, puede causar una condición grave en la sangre que consiste en una disminución severa de glóbulos blancos. Su médico necesitaría hacer pruebas de sangre frecuente para detectar la aparición de esta condición. La clorazapina también puede causar inflamación del músculo del corazón. Los investigadores no saben si el uso de antipsicóticos durante el embarazo podría dañar el feto. Si usted está embarazada, no tiene planeado o tiene planeado embarazarse, consulte a su médico antes de tomar un medicamento antipsicótico. Apipitrazol. Se utiliza para tratar principalmente la esquizofrenia y el trastorno bipolar de adultos y jóvenes mayores de 13 años. No tomar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa y menores de 13 años. Precaución en caso de insuficiencia hepática grave, jóvenes menores de 15 años y ancianos. Enfermedades del corazón, hipertensión o hipotensión, historia de epilepsia o convulsiones, efectos secundarios de aripiprazol, insomnio o somnolencia, agitación, ansiedad, dolor de cabeza, estreñimiento, náuseas, vómito, aumento de la salivación y la dosis en adultos es recomendada es de 10 a 15 miligramos una vez al día. La dosis máxima es de 30 miligramos. Manía bipolar
La dosis recomendada es de 15 a 30 miligramos al día. Para jóvenes, la dosis inicial de 2 miligramos los primeros 2 días. Los siguientes 2 días subirá a 5 miligramos y los siguientes 10 miligramos. Permanecerá en 10 miligramos al día a menos de que el médico ordene un cambio. La clorpromacina es un medicamento neuroléptico perteneciente a la familia de las fenotiacinas y está categorizado dentro de los antipsicóticos típicos para tratar la esquizofrenia sin ceder, es decir, manteniendo la conciencia. Contradicciones: tratamientos barbitúricos, insuficiencia hepática y renal, hipertensión arterial y epilepsia no tratada, depresión de la médula ósea, glaucoma y prostatitis. Efectos secundarios: somnolencia y sedación, intranquilidad o ansiedad, cambios en el color de la piel, dilatación o concentración de las pupilas, falta de ángulos de algunos periodos menstruales, vía de administración oral o intramuscular. La dosis debe ser ajustada de la forma individualizada. La dosis generalmente fluctúa entre 25 y 500 miligramos cada 24 horas, mientras que la dosis de mantenimiento se encuentra entre 75 y 150 miligramos cada 24 horas. Adultos: tomar de 75 a 150 miligramos de clorpromacina en 3 tomas cada 24 horas, comenzando por la dosis diaria débiles 25 y 50 miligramos y aumentando progresivamente hasta alcanzar la dosis útil, pero sin sobrepasar los 300 miligramos al día, salvo casos particulares. Niños de 1 a 5 años: administrar 1 miligramo de clorpromacina al día, kilogramo de peso, aunque a partir de esta edad podrá administrarse de 1 a 3 o de 1 a 2 de la dosis de adulto, según el peso, pero nunca debe utilizarse en niños menores de 1 año. Haloperidol es un fármaco antiséptico de tipo neuroléptico, el cual actúa al disminuir la excitación anormal del cerebro y sirve especialmente para tratar enfermedades mentales tales como tics verbales, necesidad incontrolable de repetir ciertos sonidos o palabras, tratar problemas conductores severos como la conducta agresiva y explosiva, tics motrices, necesidad incontrolable de repetir ciertos movimientos del cuerpo. Contradicciones y advertencias: este medicamento está contraindicado para personas con las siguientes características o padecimientos: mujeres embarazadas o en periodo de gestación, adultos y niños que presentan la enfermedad de Parkinson, personas que presentan una leve lesión o nivel de los ganglios, personas con hipersensibilidad o alergia al fármaco haloperidol. Para la prestación en tabletas, la vía de administración es oral y la dosis recomendada es de 0.5 a 3 miligramos por día. Mencione a su médico si usted tiene o ha tenido alguna de las siguientes enfermedades: enfermedad de Parkinson y cáncer de seno, trastorno bipolar, enfermedad que causa episodios de depresión, epidisión de manía y otros estados de ánimo anormales. La risperidona es un medicamento antipsicótico para la esquizofrenia que se caracteriza por efectos como la pérdida de contacto con la realidad, alteración de la persona, alucinaciones, ideas delirantes. ¿Cuáles son las contradicciones y advertencias de la risperidona? Este medicamento está contraindicado para personas con las siguientes características o padecimientos: personas alcohólicas con depresión grave, personas que
usen depresor del sistema nervioso central, personas en estado de coma, con mal, con mal de Parkinson, personas que son hipersensibles a la risperidona, mujeres embarazadas o de periodo lactancia, menores de 15 años. La administración es por vía oral. La dosis inicial debe ser de 2 miligramos por día de risperidona. La dosis puede aumentarse hasta 4 miligramos el día. Efectos secundarios: fatiga, ansiedad, dolor de cabeza, insomnio, agitación, vértigo y depresión. Y eso fue todo. Muchas gracias. Ok, ¿quién más quiere pasar? Yo. Órale, pues. Bueno, pues a mí me tocaron los antipiréticos. ¿Qué son? Un antipirético es un medicamento que permite combatir la fiebre. Esta clase de sustancias también recibe el nombre de antifebril o antitérmico. ¿Cómo funciona un antipirético? El mecanismo de acción antipirético se basa en la inhalación de síntesis y liberación de prostaglandinas a nivel hipotalámico. Casi todas las prostaglandinas, excepto la 12, son piro- pire- pireto- piretogenas. Clasificación. Los antipiréticos más importantes se pueden clasificar en 4 grupos principales: salicilatos, pirazolonas, paraminoferol y ácido propamínico. Los salicilatos. Los salicilatos tienen acción antipirética, pero también analgésica y antigregante plaquetaria. A este grupo pertenece la aspirina o ácido acetílico. Estos fármacos producen la inhibición irreversible de la ciclooxigenasa, que es una enzima que produce prostaglandinas y mediadores de la inflamación. Advertencias y precauciones del acetilsálico, de la aspirina.
ingestión habitual de alcohol, riesgos de hemorragias gástricas, deficiencia de G6PD, estrecha vigilancia debido a riesgos hemólisis, urticaria, rinitis, HTA, disfunción hepática IR, con problemas de circulación cardiovascular, ancianos no tomar antes de una semana o después de extracción dental o cirugía, ni en caso de gota, metrorragias o menorragias, riesgo de hemorragia, ulceración y perforación del tramo digestivo alto, evitar asociar a fármacos que aumenten el riesgo de hemorragia, no utilizar en niños menores de 16 años que tengan enfermedades virales, en algunas enfermedades víricas, gripe A, gripe B, varicela. Hay riesgos de reye, no usar sistémicamente como preventivo de molestias de vacunación, evitar como concomitante con heparina, especialmente si hay trombocitopenia, usar la dosis menor efectiva. Si se mantiene el dolor por más de 5 días, la fiebre por más de 3 días, empeoran o aparecen otros síntomas, evaluar en situación clínica. Insuficiencia hepática, contraindicado en IH grave, precaución en IH leve o moderado. Insuficiencia renal, contraindicado en IR grave y precauciones en IR. Interacciones, aumenta el riesgo de hemorragia con anticoagulantes, trombolíticos, antigregantes, plaquetarios, ISRS y alcohol. Aumenta nefrotoxina de ciclosporina, riesgo de úlceras, de hemorragias gastrointestinales con corticoides, excepto hidrocortisona utilizado como terapia de sustitución en la enfermedad de Addison, AINES, riesgo de fallo renal agudo con diuréticos, ISA, RAII, aumento en efecto de insulina y sulfonilurias, disminuye el efecto de interferón alfa, antihipertensivos, betaquiantes, uricosúricos, aumenta el riesgo de ototoxicidad de vancomina, aumenta concentraciones plasmáticas de barbitúricos, dioxina, fenitoína, litio, sidobudina, ácido valproico, metotrexato, no asociar con metotrexato a dosis de 15 miligramos o superiores y dosis bajas, monitorizar hemograma y función renal. Potencia de acción y toxicidad de acetazolamina, eliminación renal aumentada por anticidios, concentraciones plasmáticas aumentadas por uricosúricos, toxicidad potencializada por climetidina, ranitidina, sidobudina, LAP en sangre, aumento de glucosa, paracetamol y proteínas totales, reducción de ALT, albumina, fosfatasa alcalina, colesterol, CPK, LDH y proteínas totales en orina, reducción de AC5-hidroxiindolacético, 4-hidroxi-3-metoximandélico, estrógenos totales y glucosa. Metamizol puede producir el efecto antigregante plaquetario al ácido acetílico si se administra contaminante. Por consiguiente, esta combinación se debe usar con precaución en pacientes que están tomando dosis bajas
de ácido acetílico como cardioprotector. En embarazo, el ácido acetílico atraviesa la barrera placentaria. Estudios epidemiológicos sugieren en aumento del riesgo de abortos y de malformaciones congénitas, incluyendo malformaciones cardíacas y gastroquisis. Durante el primer y segundo trimestre del embarazo no se debe administrar ácido acetílico a menos que sea estrictamente necesario. Los ácidos solo deben tomarse durante el embarazo tras una estricta evaluación de la relación de beneficio o riesgo. Si se administra ácido acetílico durante la primera y segundo trimestre del embarazo, la dosis deberá ser la más baja posible y la duración del tratamiento lo más corto posible. Está contraindicado su uso en el tercer trimestre de embarazo, ya que su administración en el tercer trimestre puede prolongar el parto y contribuir al sangrado maternal o neonatal y al cierre prematuro del ductus arterial. Estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva. En lactancia, el AAS se excreta a través de la leche materna, por lo que se recomienda su utilización durante el periodo de lactancia debido al riesgo que se produzca en el niño efectos adversos. Reacciones adversas: aumento del riesgo de hemorragia, hemorragias perioperatorias, hematomas, epíxtasis, sangrado urogenital y o gingival, hipoprotrombinemia, rinitis, espasmo bronquial, torácico, disnea grave, asma, gestación nasal, hemorragia gastrointestinal, dolor abdominal y gastrointestinal, náuseas, dislipsia, vómitos, úlceras gástricas, duodenal, urticaria, erupción, congioedema, prurito, interruptir TTO, si parece sordera, tinnitus o mareos. Y hay aspirina junior en tabletas. El mecanismo de acción es analgésico y antipirético. Inhibe la síntesis de prostaglandinas, lo que impide la estimulación de los receptores del dolor que por bradykina y otras sustancias. Efecto antigregante plaquetario irreversible. Indicaciones terapéuticas: sintomático del dolor de cabeza, dental, menstrual, muscular, lumbalgia. Fiebre, de la inflamación no reumática, de artritis reumatoide, artritis juvenil, osteoartritis y fiebre reumática. Modo de administración: vía oral, tomar con las comidas o con leche, no con el estómago vacío. Contraindicaciones: en úlceras gastroduodenal aguda, crónica o recurrente. ¿Todo bien, Cintia? Perdón, estaba leyendo con el micrófono apagado. No te preocupes. Bueno, aspirina junior de tabletas. Mecanismos de acción: analgésico y antipirético. Inhibe la síntesis de prostaglandinas, lo que impide la estimulación de los receptores del dolor con bradykina y otras sustancias. Efecto antigregante plaquetario irreversible. Indicaciones terapéuticas: en sintomático del dolor de cabeza, dental, menstrual, muscular, lumbalgia, fiebre
de la inflamación reumática, de artritis reumatoide, artritis juvenil, osteoartritis y fiebre reumática. Modo de administración: vía oral, tomar con comidas o con leche o no con el estómago vacío. Contraindicaciones: por úlcera gastroduodenal aguda, crónica o recurrente, molestias gástricas de repetición, antecedentes de hemorragia o perforación gástrica tras TTO con AAS y AINE, diatesis hemorrágica, historia de asma o asma inducida por salicilatos o medicamentos de acción similar, hipersensibilidad a salicilatos AINE o tartrazina, antecedentes de mastocitos. Para los del uso de AAS puede inducir reacciones graves de hipersensibilidad, incluyendo shock circulatorio con rubor, hipotensión, taquicardia y vómitos, trastornos de coagulación, IRIH o cardíacas graves, pólipos nasales asociados a asma inducidos o exacerbados por AAS-TTO con metotrexato a dosis de 15 miligramos o superiores. Menores de 16 años, riesgos de Reye. Tercer trimestre de embarazo, la dosis menor a 100 miligramos. Advertencias y precauciones del acetilcilato ácido. Ingestión habitual de alcohol. Riesgo de hemorragia gástrica. Deficiencia de G6PD, estrecha vigilancia debido a riesgos de hemólisis urticaria, rinitis, HTA, disfunción hepática, IR con problemas de circulación cardiovascular, ancianos, no tomar antes de una semana o después de la extracción dental o cirugía, ni en caso de gota. Metorragias o menorragia, riesgos de hemorragia, ulceración y perforación del tramo digestivo alto, evitar asociar a fármacos que aumenten riesgo de hemorragia, no utilizar en niños menores de 16 años que tengan enfermedades virales, en algunas enfermedades víricas, gripe A, gripe B, varicela. Hay riesgos del Reye, no usar sistémicamente como preventivo de molestias de vacunación, evitar uso concomitante con heparina, especialmente si hay trombocitopenia, usar la dosis menor efectiva si se mantiene el dolor por menos de 5 días, la fiebre por menos de 3 días, empeoran o aparecen otros síntomas, evaluar situación clínica. Insuficiencia hepática, contraindicado en IH grave, precaución en IH leve o moderado, insuficiencia renal, contraindicado en IR grave, precaución en IR. Interacción, aumenta el riesgo de hemorragia con anticoagulantes trombolíticos, antigregantes plaquetarios, ISR y alcohol. Aumenta nefrotoxicidad de ciclosporina, riesgos de úlceras, hemorragias gastrointestinales con corticoides, excepto hidrocortisona, utilizado como terapia de sustitución en la enfermedad de Addison. AINES, riesgo de fallo renal agudo con diuréticos y ARA, aumenta el efecto de insulina y sulfonilureas, disminuye el efecto de interferón alfa, antihipertensivos, beta bloqueantes, uricosúricos, aumenta concentraciones plasmáticas de barbitúricos, digoxina, fenitoína, litio, sidobultina, ácido valproico, metotrexato,
No asociar con metotrexato a dosis de 15 miligramos o superiores y a dosis bajas monitorear hemorragias y función renal. Potencia la acción y toxicidad de acetazolamina, eliminación renal aumentada por antiácidos, concentración plasmáticas aumentadas por uricosúrica, toxicidad potencial por cimedina, ranitidina, sidobudina, LAB en sangre, aumento de glucosa, paracetamol y proteínas totales, reducción de la ALT, albumina, fosfatasa alcalina, colesterol, CPK, LDH y proteínas totales. En orina, reducción de AC5-hidroxiindolacético, A4-hidroxi-3-metoximandélico, estrógenos totales y glucosas. Metamizol puede producir el efecto antiagregante plaquetario del ácido acetílico si se administra en concentraciones. Por consiguiente, esta combinación se debe usar con precaución en pacientes que están tomando dosis bajas de ácido acetílico como cardioprotector. Las reacciones adversas es el aumento del riesgo de hemorragias perioperatorias, hematomas, epíxtasis, sangrado urogenital o gengival, hipotrambinemia, rinitis, espasmos branquial, paroxístico, disnea grave, asma, congestión nasal, hemorragias gastrointestinal, dolor abdominal y gastrointestinal, náuseas, dispepsia, vómitos, úlceras gástrica duodenal, urticaria, erupción, angioedema, plurito, interrumpir teteo si aparece sordera, tinnitus o mareos. Piracilonas. Las piracilonas se utilizan para el tratamiento de la fiebre cuando se acompaña de dolor dado de los analgésicos y antipiréticos. Entre los más populares destacan el metamizol o dipirona, también conocido como nolotil. Este es el metamizol. Inhibe la síntesis de prostaglandinas y actúa sobre el centro termorregulador en el hipotálamo. No hay riesgo en el embarazo. Los efectos adversos son reacciones de hipersensibilidad, agranulocitosis, leucopenia, trombocitopenia, anemia hemotílica. Contraindicaciones y precauciones. Contraindicado en hipersensibilidad al fármaco y a piracilonas, insuficiencia renal o hepática, discrasias sanguíneas, úlcera duodenal. Precauciones: no administrar por periodos largos, valoración hematológica durante el tratamiento. No se recomienda en niños. Interacciones con neurolépticos pueden ocasionar hipotermia grave. Los aminoferoles es el paracetamol, también conocido como acetaminofén. Tiene propiedades antipiréticas y analgésicas, a diferencia de los anteriores, no es antiinflamatorio. Se ha considerado como fármaco de primera elección para el dolor leve o moderado y la fiebre. Este es el paracetamol. Mecanismo de acción del paracetamol: analgésico y antipirético. Inhibe la síntesis de prostaglandina en el SNC y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Actúa sobre el centro hipotalámico, regulador de la temperatura. Las indicaciones terapéuticas es oral o rectal, fiebre, dolor de cualquier etiología de intensidad leve o moderada.
4. Dolor moderado y fiebre a corto plazo, cuando existe necesidad urgente o no son posibles otras vías. Modo de administración. Comprimido bucodispersable, deshacer en la boca antes de ser tragado. Granulado efervescente, disolver en un vaso de agua, tomar cuando cese el bujeo. Solución oral, puede tomarse diluida en agua, leche o zumo de frutas o bien directamente. Polvo para solución oral, tomar disuelto en agua. Granulado para solución oral, disolver en medio vaso de agua fría y tomar inmediatamente. Supositorio, introducir profundamente en el recto. Si está demasiado blando para utilizarlo, enfríelo en la nevera durante 30 minutos o bajo el chorro de agua fría antes de quitar la envoltura, o si fuera necesario después para evitar su reblandecimiento. Debe usarse el supositorio completo, no fraccionar antes de la administración. Contraindicaciones: hipersensibilidad a paracetamol o clorhidrato de paracetamol, profármaco del paracetamol, insuficiencia hepatocelular grave, hepatitis vírica, antecedentes recientes de rectitis, anitis o rectorragias, solo para forma rectal. Advertencias y precauciones. Hematitis aguda concaminante con sustancias que afectan la función hepática, disolución por abuso del alcohol y malnutrición crónica, alcoholismo crónico, insuficiente cardíaca grave, afecciones pulmonares, anemia, asmáticos sensibles al AAS, reacciones cruzadas, en alcohólicos o en caso de IH, no sobrepasar 2 gramos de paracetamol al día. En niños menores de 3 años, riesgo de reacciones adversas en la piel, como pustulosis, exantemática aguda generalizada, ese de Steven Johnson, y necrosis epidérmica tóxica. Interrumpir ante el primer síntoma de erupción en la piel o en cualquier otro signo de hipersensibilidad. Los cuadros tóxicos asociados a paracetamol se pueden producir tanto en la ingesta de una sobredosis única o por varias tomas con dosis excesiva. Vía intravenosa. Precaución en malnutrición crónica y deshidratación. Para prevenir casos de sobredosis con la administración intravenosa, se recomienda prescribir la dosis del paracetamol en mililitros en soluciones para perfusión, anomalías fetales por sobredosis. Insuficiencia hepática, contraindicado en insuficiencia hepatocelular grave, precaución en caso de IH, no sobrepasar 2 gramos de paracetamol al día o intervalo en minutos entre dosis, 8 horas. Uso ocasional aceptable, pero de la administración prolongada de dosis elevadas aumenta el riesgo de aparición de efectos adversos. Insuficiencia renal, precaución, uso ocasional aceptable, pero la administración prolongada de dosis elevadas aumenta el riesgo de aparición de efectos renales adversos. IR, CLCR menor de 10 mililitros por minuto, intervalo entre minutos, entre tomas 8 horas. Interacciones, aumenta el efecto a dosis de más de 2 gramos al día de anticoagulantes orales, hepatotoxicidad potencializada por alcohol, isoniazida, biodisponibilidad disminuida y potencial de la toxicidad por anticonvulsionantes, nivel plasmático disminuir por estrógenos, disminuye efectos de diuréticos de asa, lomotrina, sibodudina, acción aumentada por probenicil y
isoniazida, propanolol, absorción aumentada por metoclopramida, domperidona, aclaramiento aumentado por rifampicina, puede aumentar toxicidad de cloranfenicol, LAP en sangre, aumento de glucosa, teofina y AC úrico, reducción de glucosa por métodos de oxidasa, peroxidasa, orina, aumenta valores de metradrenalina y AC úricos, fasos, más en determinación de ACH hidroxiindolacético en pruebas en el reactivo nitrosomnatol, aumenta el tiempo de protombina, suspender 3 días antes de pruebas de infusión pancreáticas mediante ventiromina. En el embarazo no se han descrito problemas en humanos, aunque se han realizado estudios controlados, se ha demostrado que el paracetamol atraviesa la placenta, por lo que se recomienda no administrar el paracetamol salvo en caso de necesidad. Inflamación de seguridad y acutaluzada. No hay evidencia del uso prenatal o paracetamol en el impacto urogenital o alteración neurodesarrollada del niño expuesto intrautero. Lactancia. Compatible, aunque se excreta en la leche en pequeñas cantidades, no se ha detectado en la orina de lactantes. Puede usarse a dosis terapéuticas. Reacciones adversas. Raras, malestar, nivel aumentado de transaminasas, hipotensión, hepatotoxicidad, erupción cutánea, alteraciones hematológicas, hipoglucemia, piura estéril. Sobredosificación. El fallo hepático puede producir muerte. Antídoto N-acetilcisteína. Dosis de ataque de 150 miligramos entre kilo en intravenosa lenta o diluidos en 200 mililitros de dextrosa a 5% durante 15 minutos. Mantenimiento 15 gramos entre kilo en 500 mililitros de dextrosona a 5% en infusión lenta de 4 horas, seguido de 100 miligramos entre kilos en 1000 mililitros de dextrosa a 5%, infusión lenta en 16 horas. En niños, ajustar volumen de dextrosona al 5% según edad y peso para evitar congestión vascular pulmonar. Interrumpir cuando los niveles de hemáticos de paracetamol sean de menores de 200 mcg entre mililitros. Efectividad máxima, el antídoto antes de 4 horas desde la intoxicación, eficaz a partir de 15 horas. Oral, administrar N-acetilcisteína antes de 10 horas. ADS inicial 140 miligramos entre kilo más 17 dosis de 70 miligramos entre kilo cada 4 horas. Diluir cada dosis al 5% en bebida de cola, zumo de naranja o agua. En soluciones para perfusión, anomalías fetales por sobredosis, posible afectación fetal en el contexto de la sobredosis materna del paracetamol. Los derivados del ácido propiónico, los medicamentos derivados del ácido propiónico, como el ibuprofeno, tienen efectos analgésicos similares a los de la aspirina, pero su acción antiinflamatoria y antipirética es inferior. Mecanismos de acción. Inhibición de la síntesis de prostaglandinas a nivel periférico. Interacciones terapéuticas. Vía oral, artritis reumatoide, incluyendo artritis reumatoide juvenil, espondilitis
anquilopoyética, artrosis y otros procesos reumáticos agudos o crónicos, alteraciones musculoesqueléticas y traumáticas con dolor e inflamación. TTO con sintomático al dolor leve o moderado, dolor de origen dental, dolor posquirúrgico, dolor de cabeza, migraña, dismenorrea primaria, cuadros febriles, vía intravenosa, TTO sintomático a corto plazo de dolor moderado y la fiebre cuando la administración de vía intravenosa está clínicamente justificada, no siendo posibles otras vías de administración. Modo de administración: vía oral, administrar con comidas o con leche, especialmente si se notan molestias digestivas. Vía intravenosa, administrar como una perfus intravenosa durante 30 minutos. Contraindicaciones: hipersensibilidad a ibuprofeno o a otros AINE, historial de broncoespasmo, asma, rinitis, antigioedema o anticaria, asociado con el consumo de AAS u otros AINES, antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionados con TTOS anteriores con AINE, úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal activa o recidivante, 2 o más episodios diferentes de ulceración o hemorragia comprobados, o antecedentes de úlcera péptica, hemorragia recurrente, enfermedades inflamatorias intestinal activas, IR grave, IH grave, infusión cardíaca grave, dietesis hemorrágica u otros trastornos de la coagulación, tercer trimestre de la gestación, hemorragias cerebrovasculares u otras hemorragias activas, trastornos coronarios, deshidratación grave causada por vómitos, diarrea o ingesta insuficiente de líquidos, además por vía intravenosa, dolor perioperatorio por cirugía de ajuste del injerto de BIPAPs de arteria coronaria. Advertencias y precauciones: IH leve moderada, reducir dosis inicial. IR leve moderada, reducir la dosis inicial. Ancianos, niños con deshidratación grave, antecedentes de colitis ulcerosa, enfermedades de Crohn, HTA y o infusión cardíaca, asma branquial, reacciones alérgicas, trastornos hematoyépicos, lupus, eritematoso sistémico o enfermedad mixta de tejido conectivo. Riesgos de hemorragia gastrointestinal, úlcera o perforación en mayor cantidad, se usan en dosis crecientes de AINE con antecedentes de úlceras y ancianos. Contaminante con anticoagulantes orales de tipo dicumarínicos, antiagregantes plaquetarios de tipo AAS, corticoides orales y SRS, ya que podrían elevar el riesgo de úlcera o sangrado gastrointestinal. Valorar riesgo benéfico en HTA, ICC, enfermedad coronaria establecida, arteriopatía periférica o enfermedad cardiovascular, porfiria intermitente aguda en TTO de larga duración, principalmente si se requiere dosis altas con factor de riesgo cardiovascular conocidos, HTA, hiperlipidemia, diabetes mellitus, fumadores con patología cardíaca grave como insuficiencia cardíaca, clasificación 2, intravenosa de Nueva York, Heart Asociación, cardiopatía isquémica establecida, enfermedad arterial periférica en enfermedad cardiovascular, evitar dosis de 2.400 miligramos al día o superiores, ya que se asocian con un mayor riesgo de trombosis
arterial. Pueden enmascarar síntomas de infecciones. Evitar en caso de varicela. Control de sometidos a cirugía mayor. Control renal, hepático y hematológico. Riesgo de reacciones cutáneas graves. Al inicio del TTO se han notificado casos de pustulosis extámica aguda generalizada, PEAG. El tratamiento de ibuprofeno debe interrumpirse inmediatamente tras la primera aparición de erupción cutánea, las lesiones de las mucosas o cualquier otro signo de hipersensibilidad. Utilizar dosis mínima, eficaz durante el tiempo más corto posible para minimizar las reacciones adversas. Pueden alterar fertilidad femenina afectada de la ovulación por vía intravenosa. Además, control de comienzo de la perfus por posibles reacciones anafilácticas, hipersensibilidad, niños, seguridad no establecida. Y eso sería todo. Ya nada más un favor, Cintia, que si la puedes mandar al grupo, por favor. Sí. Ya nada más quiere participar. No, pues creo que no. Ya puedes dejar de grabar, María de Los Ángeles. Gracias.